Genial. Bueno, hoy le voy a hablar sobre cómo es vivir en la completa soledad. Mi nombre es Maya, tengo 33 años y desde que tengo 2 años es de que la soledad es mi fiel compañera y mi amiga y se ha vuelto parte de mí. Un poco de historia. Cuando yo tenía 2 años, mi madre empezó a trabajar y mi hermano mayor empezó el jardín de infantes, entonces yo tuve que quedarme sola en casa. Y la verdad que para mí, una niña de 2 años, quedarse sola en casa es sumamente complicado. O sea, la verdad es que ahora te impacta bastante en lo que es el día de mañana y el tema de la socialización y mucho más si vos empezás o sea, mantenés ese estilo de vida de solitario durante el resto de tu vida, como me está pasando ahora. Bueno, entonces, sucede que cuando yo tenía en esa edad, mi mamá me empezó a dejar sola y también ella volvía de trabajar en la noche y yo no la veía durante todo el día y me encontraba sola en casa. Entonces ahí empecé a desarrollar también un miedo yo tenía antes un miedo que era la oscuridad, que lo sané, hace 2 años. O sea, que casi durante 31 años estuvo conmigo. Y luego de ahí fue bastante interesante porque, a ver, cuando uno está solo, cuando empezás esta vida solitaria, uno cuando es chico primero no lo elige, ¿sí? Yo siento que dentro mío tengo una cuestión de que agrado a las personas, pero sí hoy en día lo puedo aceptar, estoy bastante cerrada a conocer gente porque me cuesta también conocer gente en este preciso momento. Pero bueno, primero remontémonos desde la infancia y voy a ir contándoles un poco más sobre cómo ha funcionado y también las decisiones que yo tomé para seguir quedándome sola. O sea, no. Bueno, cuando sucede esto, que era muy niña, yo ahí empecé a desarrollar un miedo a la oscuridad, como había dicho anteriormente, pero también la soledad era mi amiga, porque también, además de tener, 2 años, el único contacto con el que yo tenía era mi hermano mayor, y mi hermano, la verdad es que muchas ganas no tenía de jugar conmigo. Él era varón, yo era mujer, y si bien yo hacía los juegos que él proponía, por ejemplo, no sé, jugar a los soldados, jugar con los autos, o sea, todos los juegos digamos, en ese momento que estaban entre comillas, para nenes, yo los jugaba. O sea, yo no tenía, para jugar con una chica, para jugar, no sé, a el maquillaje, o no sé, lo que juegan las chicas, que es cuidar un bebé. Bueno, tenía muñecas, inclusive tenía un oso, que ya voy a contar otra historia del oso. Pero bueno, entonces yo jugaba a lo que él quería jugar, pero él también necesitaba, compañía, y él sí fue mucho más sociable que yo. Él es mucho más sociable que yo, tiene mucho más amigos que yo. No tiene mucho más amigos, tiene una vida muy diferente a la mía ahora. Y bueno, y así ha pasado durante todo el tiempo. De los 2 años hasta los 5 años que ingresé al jardín de infantes, yo continuaba con la misma situación, que era estar con mi mamá en cierto momento del día, y durante varias horas mi mamá se iba y me dejaba sola así hasta los 5 años. Entonces yo, cuando ingreso al jardín de infantes, es cuando sucede algo bastante mágico, porque claro, de estar encerrada en casa todo el día, solamente podía mirar a las personas que pasaban caminando por la vereda de casa. Y también voy a decir algo, mi barrio era el menos transitado en ese momento. Yo vivía en Salta capital, pero era un barrio nuevo. Entonces, en los barrios nuevos, y más en Salta, la gente del interior lo sabrá, de los pueblos, no pasa nada. Y pasaba un solo colectivo cada media hora. Y éramos, no sé, en la cuadra éramos más o menos 6 personas que tomaran el colectivo en todo el día. O sea, entonces no había mucho para ver, no había nada. O sea, no pasaban ni siquiera autos. O sea, a ese nivel era. Entonces, a los 5 años, yo ingreso al jardín de infantes con más o menos, tendré 20 o 30 compañeritos, y yo la pasé fatal. La pasé fatal porque primero
claro, llegás a, a un niño, a un infante se dice ahora, a un lugar de, digamos, a un lugar escolar donde te van a enseñar y además tenés que convivir con otros chicos. Para mí fue la muerte básicamente, fue difícil, fue horrible en ese momento porque yo estaba en un lugar con niños que primero no conocía, tampoco tenía socialización con niños de mi edad, excepto en algunos cumpleaños. Yo he ido, de los 2 hasta los 5 años, he ido a algunos cumpleaños, creo haber ido, porque no tengo mucha memoria, pero creo haber ido a cumpleaños de mis primos, porque yo sí tenía muchos primos, y ellos eran encantadores todos, pero claro, yo tampoco quería socializar con ellos, porque yo lo único que quería era estar con mi mamá, o sea, el tiempo que estaba quería estar con mi mamá. Entonces me decían todo, anda a jugar con tu primo. Yo no quería ir a jugar con mi primo, yo quería estar al lado de mi mamá. Entonces yo me quedaba en los cumpleaños al lado de mi mamá y así pasó durante mucho tiempo. Y bueno, claro, la gente lo único que decía de mí era de que, ay, le decía a mi mamá, qué buena que es tu hija, qué educada que es, se queda al lado tuyo. Y eso la verdad es que es muy malo para un niño, no jugar es muy malo. Y bueno, así ingresé a los 5 años al jardín de infante con todo ese contexto. Y pasó algo que no lo vieron que no lo vio nadie básicamente, que fue que yo cuando ingresé al jardín de infantes, yo me quería ir. Entonces, cada día que pasaba en ese jardín para mí era una cárcel, literal, era una tortura. Yo sentía que me iban a torturar, me iba a morir. Yo creo que ya en ese momento empezaba a desarrollar ataques de ansiedad, porque me dejaban en el jardín y yo el recuerdo que tengo de casi todos los días de clases era de que ingresábamos y yo me quería ir, entonces yo me iba, golpeaba la puerta para irme y no me dejaban salir y yo golpeaba la puerta y lloraba, o sea, yo lloraba, pateaba la puerta, golpeaba y gritaba, eran todas las cosas. Y el único recuerdo que tengo era en ese momento de mi señorita Inés que me decía, déjenla, no la miren, presten atención, claro. En ese momento todos los niños, digamos, normales, miraban a una chiquita que hacía un berrinche y se quería ir. Y bueno, era difícil, la verdad que, señorita Inés, si usted está escuchando este video, no sé si sigue viva, ojalá que sí. La verdad es que mucha paciencia tuvo, pero bueno, yo me quería ir, no soportaba estar con niños. Yo creo que fue uno de los primeros ataques de ansiedad que tuve. Y sí, me lo voy a diagnosticar yo, o sea, esto no lo diagnosticó un psicólogo, no lo diagnosticó nadie, solamente yo. Pero sí creo que fue mi primer ataque de ansiedad que tuve, que en realidad era porque, claro, no soportaba estar con tanta gente. Y así pasé toda la primaria, inclusive en el jardín de infantes yo ya empecé a tener bullying. Yo recuerdo que yo iba con unas trencitas hermosas, una literal, eran hermosas mis trencitas, eran como que yo iba así. Yo iba así al jardín y bueno, y yo obviamente las trencitas volaban, porque claro, obviamente no hablaba con nadie, no tenía amiguitos. Y la poca gente que interactuaba conmigo era porque me querían golpear básicamente. O sea, nunca voy a recordar un compañero que se llama Martín. Era tremendo, era un chico que tenía, si yo era tímida, antisocial y me costaba hablar inclusive, este chico era todo lo contrario. Bueno, antisocial no sé si era, pero lo único que quería era descargar su furia contra mí. Yo era bastante, encima era muy buena, era muy dócil, era flexible. Vos me decías, camina para allá y yo me movía. O sea, aunque no fueras nadie y venías y me decías algo, yo me iba. Pero bueno, este chico Martín me marcó la infancia porque me hacía bullying, me tiraba del pelo, pero era muy cruel conmigo, hacía cosas muy feas. También por esa razón yo no quería volver al jardín de infantes porque la pasaba muy mal y creo que nadie hacía nada con eso. Tampoco no voy a culpar a nadie porque eran los 1990 y bueno, la verdad que no había mucha conciencia de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora sí. Pero fue complicado y yo en ese momento dije, bueno, la tengo que sobrellevar. A veces yo no quería ir al jardín de infantes, que la pasaba tan mal que bueno, que las actividades extracurriculares que nosotros podíamos evitar ir, yo no iba. Si no nos ponían falta en esa actividad, en jardín de infantes digo, yo no iba. Por ejemplo, tuvimos una vez
Una visita al aeropuerto no fui, visitas que teníamos de picnic tampoco iba, yo no quería ir. Mi mamá me preguntaba, ¿querés ir? Y yo decía, no, mami, no quiero ir. Y tampoco quería ir al jardín de infantes, tanto de que muchas veces he faltado al jardín de infantes y mamá obviamente no entendía por qué. Y bueno, mamá también ayudó un poquito con la soledad, la amo mucho. Pero bueno, en ese momento ella no entendía qué sucedía conmigo, creía que era rebeldía mía, pero no era rebeldía, esto era literal, no quiero socializar, estoy bien sola, la paso bien sin que nadie me hable, sin que nadie me toque, sin que nadie me diga nada, porque quiero ir a ese lugar. O sea, ya estoy acostumbrada a este tipo de vida. Esto lo decía a los 5 años, o sea, lo pensaba, decía, no quiero ir. Y bueno, tanto berrinches también hacía para no ir, para quedarme en casa, de que mamá muchas veces me encerraba en el baño y me apagaba la luz. O sea, me encerraba en el baño, me apagaba la luz y ella se iba a ver un programa de tele en ese momento. Tipo, había un programa que se llamaba Hablemos con Lía, donde las parejas iban a exponer sus problemas románticos y bueno. Pero ella lo hacía de manera de castigo para que yo no lo sintiera como si fuese, bueno, no vas a la escuela, bueno, haz lo que vos querés. No, era el castigo quedarme encerrada en el baño con la luz apagada. Que al principio yo lloraba mucho y golpeaba la puerta. No sé por qué siempre golpeaba la puerta, pero bueno, yo siempre golpeaba la puerta para salir, muy respetuosa yo. Porque tampoco llegaba a abrir la puerta, es la verdad. Y tampoco llegaba a prender la luz, no llegaba. Entonces me quedaba encerrada en el baño, en la oscuridad. Y al principio lloraba, pero luego después empezaba como a crear mi mundo y así fue de que dentro de mi mente, en mi cabeza, yo tengo otro mundo. Empecé eso, tengo la capacidad de poder estar en ciertos lugares y poder estar en otro mundo. Creo que, bueno, no lo voy a decir yo, pero mucha gente me lo ha dicho de que a veces yo me divierto sola. Tengo la capacidad de poder divertirme sola, con mis propios pensamientos, la paso bien. La verdad es que inclusive hoy en día, si me decís, tengo un plan, a mí ya me sacás de la rutina, que la rutina es todo yo y yo. Entonces, otro tipo de, digamos, de hacer un nuevo plan no me molesta, pero sí interrumpe mi día y también mi tranquilidad, no lo voy a negar.